El día de hoy estamos empezando una nueva serie de lecciones basada en la doctrina de la Escritura. ¿Y por qué se llama doctrina de la Escritura o también conocida como bibliología? Porque va a ser un estudio profundo de lo que la Biblia enseña sobre sí misma. ¿Se entiende, no? Lo que vamos a estar estudiando es cómo la Biblia, la Escritura, la palabra inspirada de Dios, habla de sí misma. Y por esto, porque confiamos que el testimonio más preciso y más veraz con respecto a las cualidades de la Escritura se encuentra en la Escritura misma. Entonces, y esto, aunque pudiera parecer un argumento circular, no lo es, porque la autoridad máxima para evaluar la veracidad de algo siempre es Dios mismo. Si yo quiero probar que la Escritura es cierta a través de la ciencia, ¿qué estaría sobre la Escritura? La ciencia. Si yo quiero probar la Escritura a través de la arqueología, ¿qué estaría sobre la Escritura? La arqueología, ¿cierto? Pero no, nosotros creemos por revelación que Dios ha hablado en su palabra y ella es la autoridad máxima. Por tanto, cuando queremos saber qué es la Escritura y qué características tiene, nos vamos a revocar o vamos a dirigir nuestra atención a la Escritura misma. Y el objetivo de esta serie, es decir, la razón, el propósito que quisiéramos alcanzar para cada miembro es el siguiente. El propósito es equipar a los creyentes con una comprensión bíblica, teológica y práctica de la doctrina de la Escritura. ¿Con qué? ¿Afirmando qué? Afirmando la inspiración divina de la Escritura, la autoridad, veracidad, suficiencia y centralidad para la vida cristiana. Es decir, lo que queremos hacer en esta serie es que los creyentes puedan entender a través de la teología bíblica, la teología sistemática y la teología práctica, que la doctrina de la Escritura es inspirada, tiene autoridad, es veraz, es suficiente y es central para la vida cristiana. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque el fin de entender estas cosas no es simplemente llenarnos de un conocimiento intelectual, sino que el fin es que en nosotros crezca una confianza en la palabra de Dios y su fidelidad en nuestra aplicación. ¿Por qué estudiamos la doctrina de la Escritura? En última instancia, porque queremos que nuestra fe, nuestra confianza en la palabra inspirada de Dios crezca. Si yo tengo un pobre entendimiento de la Escritura, posiblemente voy a tener una pobre aplicación de las propias palabras de la Escritura. En cambio, si mi entendimiento de la Escritura es bíblico, alto y suficiente, posiblemente voy a poder aplicarla a mi vida de una manera diferente, porque creo y confío que es la palabra inspirada, autoritaria, veraz, suficiente y central que Dios ha dado para su pueblo. Entonces, mis hermanos, el día de hoy vamos a comenzar con la lección número 1, que se llama el fundamento de la revelación. Esa es la lección número 1. Y cada uno de ustedes debería tener una de estas hojas ahí. Si no la tiene, por favor, levante su mano y ahí está el hermano Mardoqueo, el hermano Olivardo, para que le puedan acercar una de las hojas. Creo que por aquí necesita una Selvin. Y importante que la tengan porque vamos a estar explorando diferentes elementos que van a estar apareciendo aquí. Y quisiera comenzar para que piensen por un segundo con la siguiente pregunta que aparece ahí en sus hojas. Y puso así: ¿por qué creen que estudiar la doctrina de la Escritura es importante para los creyentes?
¿Por qué es importante que partamos y que estemos estudiando este tema? ¿Libardo? Una de las cosas muy importantes porque nuestro Dios, nuestro Creador nos exige y nos dice que debemos estudiar y escudriñar las Escrituras Perfecto. para poder entender todo y no dejarnos engañar por los demás, por los pastores de falsa doctrina. Perfecto. Excelente, ese es un muy buen punto. Primero porque es una exhortación, ¿no? Porque la Biblia misma nos manda a escudriñar su palabra. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no entendemos qué es la palabra? Correcto, muy bien, Libardo. Y creo que estaba Ana primero. Sí, lo que dijiste, Libardo, y también para fortalecernos en la fe, en la obediencia del Señor, porque es su palabra y para conocer a su alma. Perfecto, para fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en la palabra y tener un conocimiento más sólido de Él. ¿Jackie? Sí, bueno, la misma palabra dice que es inspirada por Dios. Y eso es, son las propias instrucciones de Dios para nuestras vidas. Amén. La inspiración demanda que estudiemos la Escritura. ¿Darían? Para conocer la verdad y la verdad nos va a ser libre. Amén. Estudiamos la Escritura para conocer la verdad y esperar ser liberados de cualquier mentira que estemos creyendo. Excelente. ¿Peter? Creo también es importante porque todos sigan alguna autoridad. Ajá. Entonces es esencial que entendamos por qué y qué estamos siguiendo la palabra de Dios. Ajá, excelente. No sé si escucharon bien lo que decía Peter, porque es un punto central. Peter decía, todo el mundo tiene una autoridad y confía en algo y deposita su confianza y cree que algo es cierto en base a algo, ¿no? Nadie vive sin una autoridad. Por tanto, para los creyentes es importante saber por qué la Escritura es su autoridad y cómo, de qué manera se constituye como la base para la vida del creyente. Súper bien, Peter. Hermana Juana. Primera de Timoteo 4, 13, 16 dice, en tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Amén. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ajá, excelente. La exhortación en las epístolas pastorales nos demanda profundizar en la doctrina, en la enseñanza. Josué. Yo creo que por el concepto de la revelación, que es la única forma o la forma primaria de conocer a Dios. Ajá. No podemos conocer a Dios a menos que Él se revele. Ajá. Él decidió revelarse en las Escrituras. Amén. Y Amén. lo segundo, porque esa revelación finalmente nos conduce a Cristo. Excelente, excelente, súper bien. Y justo hoy día vamos, gracias por el puente, lo teníamos preparado con Josué, él iba a hacer el último comentario y después yo iba a seguir, porque justo quería comenzar ahí, en el tema de la revelación. Y hoy día, básicamente lo que queremos hacer es entender qué significa y qué implica que Dios se ha revelado en su palabra. Eso es lo que queremos explorar el día de hoy. Y quiero partir con esta afirmación que aparece en sus hojas, que dice así, dice el fundamento de toda nuestra fe y del cristianismo mismo descansa sobre esta realidad. ¿Y qué es la siguiente? Dios ha hablado. Y escuchen bien lo que dice aquí, el fundamento de toda nuestra fe y de toda la religión cristiana descansa sobre un principio. Y es el siguiente, Dios ha hablado. Y aquí es importante entender que sin revelación no habría cristianismo. Sin un entendimiento claro de que Dios se ha dado a conocer, la fe cristiana no tendría ningún sentido. Y eso significa que nosotros creemos por fe
y por lo que la palabra misma dice, que Dios se ha dado a conocer verbalmente. Dios ha hablado de tal manera que los seres humanos son capaces de recibir y entender lo que Dios ha dicho. Toda la religión cristiana parte sobre este punto. Entender que Dios se ha dado a conocer. Y se ha dado a conocer de tal manera que nosotros somos capaces de entender lo que Dios ha dicho. Y partimos sobre esta realidad que es evidente en toda la Escritura, ¿no? Toda la Escritura asume como punto de partida que Dios habla, comunica y da a conocer cosas de sí mismo en su creación. Y por ejemplo, si partimos en el Antiguo Testamento, descubrimos que Dios aparece, habla y se revela y lo hace especialmente a su pueblo escogido. Y puse aquí en sus hojas, en el Antiguo Testamento dice más de 400 veces, así dice el Señor, Jehová. ¿Y qué implica esa frase? Así dice el Señor. Implica que Él nos está diciendo que Él es un Dios que se ha revelado. Él es un Dios que se ha dado a conocer. Y se ha dado a conocer especialmente a su pueblo. Y observen las palabras que podemos encontrar en la Escritura con respecto a esta idea de revelarse. Por ejemplo, dice Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces observen primero algunas características importantes de este pasaje. Lo primero que entendemos aquí, que hay cosas que escapan del entendimiento humano y que solo Dios conoce. Eso es lo primero, ¿no? Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Hay muchas cosas que Dios no ha dado a conocer, que Dios no ha provisto detalles. Pero hay otro grupo de cosas que han sido reveladas. Entonces ven que hay dos categorías, ¿no? Cosas que solo Dios sabe y conoce, porque Dios conoce todo, porque es omnisciente. Y un grupo de cosas que han sido reveladas y manifestadas. Ahora, según este pasaje, ¿cuál es el fin de las cosas reveladas? El propósito. Perfecto. Obedecer, que las cumplamos. Es decir, hay una respuesta esperada a la revelación que viene de parte de Dios. Observe Amós 3:7, dice, ciertamente el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Es decir, que Dios se ha complacido en dar a conocer parte de su plan. No quiere decir nada como que Él dice exactamente todo, porque ya vimos que hay cosas que son secretas, que pertenecen únicamente a Dios. Pero hay un grupo de cosas que Dios ha querido revelar a sus profetas. Y eso es especialmente aquellas cosas que conectan con la doctrina de la salvación. Y observen de nuevo, Él es quien revela lo profundo y lo escondido, dice Daniel 2:22. Y es interesante porque en todos estos pasajes hay una característica común, y es quién revela según estos pasajes. Fuerte, ¿quién revela, hermanos? Dios, ¿cierto? Es Dios quien revela cosas
que no son secretas. Es Dios quien se revela a sus profetas. Es Dios quien revela lo profundo y lo escondido. Entonces vemos que durante todo el Antiguo Testamento, Él se ha dado a conocer. Y eso lo ha hecho a través de diversos medios. En el Antiguo Testamento, también en el Nuevo obviamente, pero ya vamos hacia allá, Dios se ha dado a conocer primeramente a través de teofanías. ¿Qué es una teofanía? Es una aparición de Dios, donde Dios aparece en alguna forma visible. Ahora, importante aquí, solo como un paréntesis, cada vez que entendemos que Dios aparece de forma visible, no queremos decir que Dios es esa cosa visible. ¿Me siguen, no? Si Dios aparece como una voz, no quiere decir que Dios sea una onda sonora física, porque Dios es invisible. Por tanto, toda aparición de parte de Dios es un medio, un instrumento que Dios usa dentro del mundo creado para darse a conocer. Entonces, si Dios aparece en una zarza, no quiere decir con eso que Dios sea una zarza, ¿no? ¿Me siguen, no? Dios no es una zarza, Dios no es una voz, Dios es un Dios que es espíritu, dice la Escritura, que es invisible. Por tanto, cuando Él se revela, lo hace a través de medios creados. Medios creados. Pueden ser ángeles, pueden ser personas, pueden ser voces audibles, pero Dios usa medios creados. Pero Dios, de nuevo, no es los medios creados, porque Él está sobre lo creado y es diferente a lo creado. ¿Me siguen, no? Él no es lo creado, Él es el creador de las cosas. Y Él usa la creación a su disposición. Y a veces la usa para también darse a conocer. Dios se revela también a través de profetas. Dios se manifiesta a profetas para dar a conocer su voluntad. A veces son visiones, a veces son sueños, y Dios lo hace soberanamente para comunicar su plan a su pueblo. Vamos a la siguiente parte. Ahora, el Nuevo Testamento. ¿Alguien puede, por favor, tener a mano Hebreos 1, 1 y 2? Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. ¿Alguien lo tiene? Fuerte y claro, por favor. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días no ha hablado por su Hijo, a quien constituir heredado de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Amén. Gracias, Anthony. Entonces miren primero, este pasaje resume bien justo lo que estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Dice, Dios habiendo hablado, primero, punto de partida, Dios habla, se revela. Y Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras diferentes, a los padres por los profetas, incluido Moisés, Abraham y todo el sacerdocio posterior, dice, en estos últimos días, los postreros días, nos ha hablado por su Hijo. Y esto es importante, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. Entonces, el Antiguo Testamento prepara todo el escenario para que en el Nuevo Testamento aparezca la revelación más completa que los seres humanos han recibido de Dios. Y ese, lógicamente, es la persona de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque decimos que desde el huerto del Edén, Dios había deseado comunicar
que en el futuro iba a venir un Salvador que los iba a redimir. Todo el Antiguo Testamento se desarrolla progresivamente hasta llegar a su punto culminante, al clímax de la revelación, que es la persona de Cristo. ¿Por qué digo eso? Porque cuando uno lee los evangelios, Jesús dice que Él vino a dar a conocer a Dios de una manera que es única. Y Él ha revelado parte del carácter de Dios como ningún otro. Ahora les pregunto, ¿por qué Cristo ha revelado quién es Dios y qué vino a hacer con los seres humanos más que nadie en toda la historia? ¿Por qué? Fuerte. Porque Él es Dios, perfecto. ¿Y qué implica eso? Porque eso es importante para entender esto que estamos hablando. Solo Él se puede revelar. Ajá, perfecto. Si partimos de la premisa anterior, que es Dios quien se da a conocer, ¿se acuerdan lo que decíamos antes? Dios es quien se revela. Si es Dios quien se da a conocer, cuando Dios mismo se hace humano, se revela a sí mismo de una manera única, porque es Él mismo dándose a conocer sus propias palabras. Yo y el Padre, ¿qué dice la Escritura? Uno somos. Yo no hablo de mi propia cuenta, hablo lo que el Padre me ha dado. Y se dan cuenta de lo que eso implica, ¿no? Que en las palabras de Jesús que leemos, ahora que estamos, por ejemplo, leyendo los evangelios de Juan, el Evangelio de Juan y las cartas, cada vez que leemos lo que Jesús está diciendo, estamos escuchando el mensaje revelado de Dios para la humanidad, de una manera única y suficiente. Y esto obviamente nos ayuda a entender estos dos elementos, tanto lo que aparece aquí en Hebreos como lo que aparece en el Antiguo Testamento completo, es que como su pueblo podemos tener la certeza, la seguridad que Dios se ha revelado. Me puedo acercar con confianza a las palabras de la Escritura sabiendo que Dios se ha dado a conocer. Y me gusta cómo lo explica Herman Bavinck, un teólogo reformado, y conecta esto con la doctrina de la creación. Y ustedes se preguntarán, y veamos cómo está su nivel de inferencia, ¿qué tiene que ver la doctrina de la creación con la doctrina de la revelación? Y este es un truco de los maestros, pero mientras el maestro hace una pregunta es porque tiene sed y aprovecha de tomar agua. Dios creó todo con su palabra. Ok, Dios creó con su palabra, excelente. ¿Qué más? Ok, el Señor se revela a través de su creación. Y esta intervención también la teníamos preparada con Archel, porque justamente hacia allá es donde voy. Y dice Herman Bavinck en su dogmática reformada, y observen lo que dice. Dice, la creación es la primera revelación de Dios, el principio y fundamento de toda revelación de Dios posterior. El concepto bíblico de revelación está arraigado al de creación. Ahora, ¿por qué es importante partir aquí, en la doctrina de la creación? Primero, puse ahí dos implicancias importantes. Lo primero es que, ya que Dios ha creado, o sea, debido a que Dios ha creado, podemos conocer quién es Dios. Por lo tanto, ya que Dios creó, podemos saber que Dios se revela. Y esto es importante porque Dios
está más allá de su revelación. Dios no es su revelación. Importante, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios existía por la eternidad antes de crear el mundo. Dios no tenía la necesidad de crear. Y eso es importante de nuevo. Lo que diferencia todas las falsas religiones es que tienen dioses que en algún sentido están atados a su creación. Todos los sistemas están vinculados a su creación, dependen de su creación para existir. Dios no es así. Dios, el Dios bíblico, no depende de la creación para existir. Él no necesita que tú y yo existamos para que Él sea Dios. Él no necesita que haya un sol para que exista el Dios sol. Él no necesita que haya mar para que exista el Dios del mar. ¿Me siguen, no? Dios es independiente de su creación. Por tanto, cuando Dios crea, es porque Él se está dando a conocer. Él se está revelando. Y lo puse así en sus hojas. Dios puede ser verdaderamente conocido únicamente porque Él ha decidido revelarse. Dios puede ser verdaderamente conocido, no completamente, pero sí verdaderamente conocido, únicamente porque Él ha decidido revelarse. Y puse ahí, si Dios no hubiese querido darse a conocer libre y voluntariamente, su conocimiento hubiese permanecido oculto. Si Dios no hubiese deseado crear, Él hubiese seguido existiendo como un Dios trino, lleno de gloria y majestad por la eternidad, siendo exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios es inmutable. Pero Dios se ha dado a conocer. Por lo tanto, el fundamento de cómo conocemos la teología es la autorrevelación de Dios a sus criaturas. Dios dándose a conocer. Y me encanta porque esto nos tiene que llevar a una implicancia que es bastante importante para nuestra comprensión. El ser humano, y escúcheme bien, el ser humano no conoce a Dios porque esté buscando a Dios. Eso es importante de entender. El ser humano no llega a entender quién es Dios porque está en una búsqueda de quién es Dios. Y eso es bastante distinto a otros tipos de religiones, ¿no? Que hay personas que están en búsqueda de una experiencia religiosa más profunda, mormones, testigos de Jehová, budistas, etcétera, musulmanes, que están buscando esa experiencia más profunda para conocer a Dios. No, en la fe cristiana es Dios quien se da a conocer. No parte de una iniciativa humana conocer a Dios. Y me encanta cómo lo pone el autor que se llama Benjamin Barfield en este libro de La inspiración y la autoridad de la Biblia. Y dice así, esto no está en sus hojas, pero quizás si lo agrando se ve un poquito mejor. Ahí sí. Dice, la religión de la Biblia se presenta así, no como el producto de la búsqueda del hombre tras Dios, por si acaso pudieran tantearlo o hallarlo, sino como la obra del Dios misericordioso en los hombres, formando para sí mismo un pueblo para que proclame su alabanza. Entonces se ve la diferencia, ¿no? El contexto bíblico de la revelación es Dios acercándose a sus criaturas. Dios moviéndose hacia una criatura creada para darse a conocer a sí mismo.
la criatura no puede comprender o recibir del Creador sin que el Creador se dé a conocer. ¿Me entienden, no? No puede, no podemos acercarnos a Dios si Él no se acerca primero. ¿Y saben cuál es el texto mejor para probar esto bíblicamente? Luego de que Dios crea a Adán, ¿quién le habla a quién? ¿Quién le habla a quién? Dios le habla a Adán y le da instrucciones. Adán no es creado y empieza, ok Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? Mira, tengo esta idea para la creación. No, ¿cierto? Adán recibe de parte de Dios lo que va a hacer en el mundo. Vas a hacer esto, esto es lo que puedes hacer, esto es lo que no debes hacer, esto es lo que debes hacer. Dios está proveyendo instrucciones, no Adán hablándole a Dios creativamente para ver qué inventamos, ¿no? Y lo más importante de esto es que cuando Adán y Eva pecan, y es otra prueba de lo mismo que les estoy diciendo, ¿quién se acerca primero? Dios, ¿no? La reacción natural de Adán luego de pecar es, ¿qué cosa? Esconderse, huir de la presencia del Señor. Pero Dios, ¿se dan cuenta? Así empiezan todos los pasajes del Nuevo Testamento que nos quieren apuntar hacia el Evangelio. El ser humano huye, pero Dios se da a conocer. Dios se acerca a Adán después que peca. Dios viene y le dice qué es lo que deben hacer. No es Adán creativamente diciendo, mira Señor, acabo de pecar, esto es lo que vamos a hacer, así vamos a resolver el problema. No, ¿cierto? Es Dios quien se acerca a sus criaturas pecadoras para darles a conocer lo que de ninguna otra manera hubiesen podido saber. ¿Podía Adán saber que Dios iba a enviar un Mesías para derrotar a la serpiente? ¿Podía haberlo descubierto de alguna manera? De ninguna forma, ¿no? No tenía posibilidad de conocerlo porque hay una diferencia entre el Creador y su criatura. Y eso se expresa en lo que creemos sobre la revelación. Y esto nos ayuda a entender que en última instancia toda revelación es un acto de gracia. Toda revelación es un acto de gracia. Es Dios quien se da a conocer a criaturas que no merecen nada. Es Dios. No es Él y su creatividad. Es Dios quien se acerca a las criaturas para darse a conocer. Y segundo, la segunda implicación de esto es que también tenemos que si Dios creó al ser humano, Él lo creó a su imagen. Por tanto, los seres humanos de una manera única pueden entender su revelación y responder a ella. Ya que Dios implantó algo de Él en nosotros, como su imagen, nosotros podemos conocer y comprender su revelación. Ahora, hay tres formas en que Dios se ha revelado. Tres maneras en que Dios se ha dado a conocer a la humanidad. Y de nuevo, partiendo del punto base, que es Dios quien se da a conocer. Y hay tres tipos de revelación. Tenemos revelación general, revelación especial y revelación aplicada. Están también en sus hojas con un resumen para que puedan tenerlo ahí también. Ahora, vamos a profundizar brevemente en estas tres para entender las tres maneras en que Dios se ha revelado. Entonces,
Y recuerden en algún sentido, hay tres formas en que Dios se revela, pero en última instancia, toda revelación viene de parte de Dios. Por lo tanto, ninguna de estas revelaciones es natural en el sentido de que sea independiente de Dios. Toda la revelación, dice Herman Bavinck en su teología, es sobrenatural. Aún la revelación a través de la creación. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios. Aún lo que Dios ha dado a conocer en su creación no es independiente de Dios. Entonces, vamos con la primera. Revelación general. Alguien pudiera leer lo que tienen en sus hojas. Y ustedes van a decir, le dio sed. Sí. ¿Quién me ayuda? Dios se ha revelado por medio de la creación, según el Salmo 19, y la conciencia de los seres humanos, según Romanos 1 y 2. De modo que todos, sin excusa, pueden conocer su existencia, gloria, poder y justicia. Pese a que esta revelación infunde verdadero conocimiento sobre quién es Dios, es incapaz de salvar y regenerar a los pecadores. Perfecto, excelente. Entonces ven, ¿qué es la revelación general? Primero, creemos que Dios se ha dado a conocer verdaderamente a través de lo creado. Y dice el Salmo 19 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. Y fíjense las palabras, las marqué en rojo ahí para que puedan mirar. Los cielos de Dios, los cielos proclaman la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día. Y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz. Y hasta los confines del mundo sus palabras. Entonces miren los verbos. La creación proclama, anuncia, da un mensaje y revela sabiduría. La creación es parte de una revelación general y natural de Dios que nos permite conocer que hay un creador. Eso es lo primero, ¿no? Y hay un creador que es sabio, que es poderoso. Y eso tú no necesitas ser cristiano para entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios se lo ha dado a conocer a todo el mundo. Si tú te preguntas por qué el ser humano tiene un instinto por buscar dioses en todas las religiones, es porque naturalmente sabemos que hay un creador. Eso es natural. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué hay ateos o agnósticos? Bueno, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Es antinatural ser ateo. ¿Por qué? Porque todo el mundo creado me da evidencias de que Dios existe y que es poderoso. Basta ver la naturaleza del cuerpo humano, la armonía aún de un mundo caído que existe en la creación. Es increíble observar el mundo natural y darse cuenta lo poderoso y sabio que es Dios. La cantidad de especies que ha creado, de tipos de animales, el ecosistema. Y uno pudiera ser la galaxia, los planetas, la rotación, etc. Los cielos proclaman que Dios existe y es un Dios glorioso. Entonces, por eso seguimos eso. Pero Dios no solo se ha dado a conocer en su creación, también se ha dado a conocer a través de la conciencia, es decir, a través del sentido interno que viene de parte de Dios, que está impreso a través de su imagen. Y observen cómo lo dice Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda
claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. ¿Se dan cuenta que hay un mensaje evidente de parte de Dios? Todos los seres humanos saben en su conciencia que Dios existe, que Dios es poderoso y que Dios es justo. ¿Y por qué podemos afirmar eso con certeza? Porque dice Romanos 2, porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escritas en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Entonces, todo ser humano, aún no regenerado, puede distinguir el bien y el mal. Lo puede hacer. Tiene esa capacidad. Y es obvio, aún nosotros podemos dar testimonio cuando no éramos creyentes, que cuando hacíamos algo incorrecto, nuestra conciencia nos acusa. Y es una acusación real. Obviamente, cuando los creyentes nacen, o sea, cuando nacemos de nuevo, nuestra conciencia se informa por la palabra de Dios, está regenerada y podemos tener una sensación más alta que un no creyente porque conocemos la ley de Dios. Pero nadie que cometa una atrocidad queda impune en su conciencia. Nadie. Todos lo pueden experimentar en algún grado. Todos sabemos cuando hacemos algo que está mal, que la conciencia nos acusa. Y esa es la ley moral que Dios ha puesto en todos los seres humanos como parte de su imagen, que Dios ha impreso en todo ser humano. Podemos ver también después Hechos 17, pero no quiero pasar todo el tiempo en esto para llegar a la última parte. Segundo, y es un poco lo que hemos estado viendo al principio, Dios se ha revelado especialmente y eso lo ha hecho progresivamente a través de su palabra. Esto implica que Dios ha hablado de diferentes maneras para dar a conocer su voluntad. Sin ella, sin la palabra, sería imposible que los humanos conocieran el mensaje de salvación y se establezca una relación de pacto con Dios. Entonces, decimos que sin la palabra no pudiéramos saber qué es lo que Dios demanda de nosotros para ser salvos. Conocemos el mensaje de salvación solo porque Dios se ha dado a conocer. Dice 2 de Pedro 1:20, ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es Dios quien da a conocer su plan de salvación. Y es necesario. Algunos se preguntan, ¿puede alguien en una tribu que no tiene la palabra ser salvo? Dice este texto, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Cristo. ¿Puede haber fe sin la palabra? ¿Puede haber fe sin el mensaje de Cristo? No. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Dios tiene que dar a conocer su mensaje para que podamos ser salvos. Y eso enfatiza obviamente la soberanía de Dios al decidir dónde llega su mensaje y dónde no. Porque es parte de su soberanía completa y absoluta de hacer lo que le plazca. Pero son inocentes los que nunca han escuchado el mensaje. ¿Por qué no son inocentes? Nacimos en pecado, excelente. ¿Por qué más? Rechazan la revelación general. Rechazan la revelación general. ¿Se acuerdan lo que decía aquí en Romanos?
con injusticia restringen la verdad. Es activo, ¿ven, no? Están restringiendo la verdad, rebelándose contra su creador. Por lo tanto, no hay sentido de inocencia. ¿Por qué? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pero voluntaria y libremente deciden rebelarse contra la ley de Dios escrita en su conciencia. ¿Por qué? Porque sus corazones son malos. Y si Dios se ha revelado a nosotros, de nuevo, es por pura gracia. Si nosotros recibimos su palabra es por gracia, no porque seamos mejores que ese grupo. Y por último, que va a ser breve también, Juan, ¿pudieras leer el punto 3, la revelación aplicada? Dios se ha revelado de una manera especial a sus escogidos, por lo que por medio de un acto de gracia ellos pueden responder a su revelación especial. En otras palabras, la respuesta de su fe es un don de gracia anclado a su soberanía en la salvación. Perfecto. Entonces, ¿por qué entender esto es importante? Todas las personas que escuchan a la Biblia responden positivamente. ¿Sí? Todas las personas que ustedes le han predicado inmediatamente, sí, ya eso era lo que necesitaba saber. Y al otro día aparecen en la iglesia. ¿Así les pasa a ustedes? Bueno, a mí tampoco. ¿Y por qué? Porque pese a que Dios se ha revelado especialmente en su palabra, la palabra debe ser revelada en nuestros corazones para responder positivamente. Y como leía Juan ahí, decía, por un acto de gracia podemos responder a la palabra de Dios. Y es obvio, ¿no? Bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque esto, Pedro había reconocido que Jesús era el Mesías, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Juan 6, 44, 45, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. El hombre natural, 1 Corintios 2:14, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad o locura, dice la Reina Valera, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Por lo tanto, sin la revelación aplicada no podríamos responder a Dios. Ahora, y puse un resumen aquí. Dice en resumen, como dice Herman Babbing, el conocimiento de Dios se fundamenta en estos tres principios. En Dios como el fundamento esencial de su teología, en la autorrevelación de Dios en su palabra como el medio para conocerlo y en la iluminación del Espíritu Santo que nos permite comprender esa revelación. Estas son las tres maneras en que Dios se ha dado a conocer a sus criaturas. Y puse aquí un breve resumen de lo que hemos visto el día de hoy. Primero, Dios se revela al hombre con absoluta libertad. Libremente. Él lo hace como un acto de su gracia. Segundo, Dios comunica verdades que el hombre nunca podría descubrir por su propia iniciativa. Tercero, Dios ha dado esta revelación especialmente a los seres humanos creados a su imagen después de la caída. Y tercero, Dios se ha revelado comprensiblemente a todos, revelación general, aunque solo puede ser recibida salvíficamente a través de su palabra, revelación especial, aplicada por la obra del Espíritu, que es la revelación aplicada. Entonces, hasta aquí, preguntas. ¿Alguna parte que ustedes digan, tengo dudas? O lo hice muy mal o lo hice muy bien. No sé. Un punto pequeño que
para mí es interesante. Algunos preguntan por qué hay denominaciones, por qué hay diferencias en las creencias de los cristianos. Ajá. Y creo parte de la razón es porque todo conocimiento de Dios es el conocimiento de una criatura. Ajá. Entonces, siempre va a ser parcial y falible. Exacto. Entonces, aunque solo hay una verdad, solo hay un Dios, siempre el conocimiento de la criatura va a ser limitado y parcial. Amén. Entonces, tenemos diferentes entendimientos por esa realidad. Amén. Sí, excelente. Muy buena esa distinción para entender bien por qué también podemos errar en algunos casos. Y por eso vamos a llegar en una sesión a tratar de entender la autoridad de la palabra para buscar la verdad, pero también poder descansar a un nivel secundario en lo que los cristianos han creído por toda la historia. Por lo tanto, ¿y por qué digo esto? Porque si usted viene, se me ocurrió una idea única sobre la Biblia y sobre Jesús, que nunca antes la han dicho. Bueno, posiblemente esté mal. Si en 2000 años a nadie se le ha ocurrido y usted es el primero que se le pasa por la cabeza. Ok, quiero tomar, aunque sean 5 minutos, antes de que nos despidamos, que por lo menos resolvamos la primera parte. Dice, llevándolo al corazón. Y dicen, ¿en qué manera suelo responder ante la palabra de Dios? Reconociendo que es un acto de gracia, que es su revelación para sus criaturas, que es el acto libre de Dios de amor para darse a conocer. ¿Cómo respondemos nosotros ante su palabra? Y les voy a dar hoy un minuto para que lean las alternativas y me digan cómo respondemos ante la palabra. ¿Cuál marcaron? Veamos los que tengan ahí mientras el resto va terminando. Vamos, los valientes, expongan sus conciencias. Yo marqué la antepenúltima, que es la leo, pero casi nunca la aplico a mi vida diaria. Ya, porque a veces uno, cuando está estudiando la palabra, a veces empieza a conocer a Dios por información. Y cuesta aplicarla en las diferentes áreas de la vida, en el trabajo. Así es. En la vida cotidiana, en todos los días, ¿no? Y a veces es para mí, creo, lo que me describe, podría decir. Perfecto. Gracias por eso. Vamos a conectarlo en un momento cuando terminemos de preguntar el resto. ¿Cuál otra creen que es común entre nosotros? A veces me ha pasado en algunos libros cuando he leído y de repente me pierdo porque ya no entiendo lo que no dejo de leer. Realmente no voy a ningún momento. Perfecto. Excelente. No perfecto eso, pero perfecto el aporte. Ya vamos a conectarlo ahí. ¿Qué más? ¿Qué otra forma común creen que podemos responder? Hermana Linda. La estudio para conocer mejor a Dios y fortalecer mi fe. Amén. Amén. Ese es el fin. Gracias por compartirlo. ¿Alguna otra? Ahora les pregunto, esto que hemos estudiado hoy, pocas cosas que hemos visto el día de hoy, ¿cómo deberían hacerme apreciar más la palabra y buscar aplicarla a mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué esto que hemos aprendido hoy debería transformarse en un amor más profundo por la palabra para llevarlo a mi vida? Y tratar de hacerlo práctico y tratar de
de entenderla mejor, esforzarme. ¿Moni? Porque creo que es digno de valorar la iniciativa de Dios sin que nosotros lo mereciéramos. Ok, perfecto, porque es un acto de gracia, ¿no? Y tenemos en nuestros celulares físicamente la gracia de Dios revelándose a nosotros, ¿no? Y qué acto más hermoso de recordar. Dios me habla. Y me habla a mí que no lo merezco. ¿Y cómo entonces eso me ayuda a responder mejor? ¿Qué más? Excelente, Moni. ¿Qué otra manera esto me debe llevar a tratar de aplicarlo más profundamente? A buscar, quizás si no entiendo, como compartía Adolfo, profundizar más, cambiar de versión de la Biblia, comprar un comentario del libro para ver si lo puedo entender mejor. ¿Por qué debería moverme a eso? Deberíamos apegarnos más al Señor por ese sacrificio tan grande que hizo por nosotros. Ajá. Y a veces lo ponemos como si no fuese nada. Y debiéramos de ser más en conocer más la palabra, Amén. que es el mensaje que Él nos está dando. Porque Él es el que habla más del infierno Ajá. en todo el tiempo de la palabra. Amén. Así es. Así es. Si Cristo ha hecho un sacrificio tan grande por mí, mi respuesta natural sería querer buscar más de Cristo, ¿no? Ahora les pregunto, ¿dónde van a encontrar más de Cristo? En su palabra, ¿no? ¿Dónde voy a poder recibir más gracia de aquel que dispensa gracia libremente a sus criaturas? Si no es en su propia palabra, ¿no? Que ese sea el fin de este tipo de lecciones, que nos lleven no solo a entender mejor la teología, pero que podamos responder con un afecto correcto, con una respuesta aplicada correcta de apreciar y valorar más su palabra. Así que mis hermanos, vamos a orar y cerramos este tiempo. Amado Señor, te agradecemos por el privilegio inmerecido que nos das de estudiar tu palabra. Porque, como decía nuestra hermana Mónica, es un regalo de tu gracia, que tú nos hables, que tú te reveles a nosotros, que tú hayas enviado a tu Espíritu Santo para salvarnos, Señor. Que hayamos nacido en un lugar donde se predica la palabra, Señor. Todo eso es por tu gracia, Padre. Y no podemos más que adorarte y alabarte por las riquezas de tu misericordia, Señor. Nosotros no merecíamos esto. No lo hiciste, Señor, porque tuviéramos capacidades, inteligencia, cualidades. Lo hiciste simplemente porque decidiste amarnos, Señor. Y eso, Señor, es algo que nunca vamos a poder comprender y deseamos, Padre, poder responder correctamente. Mueve nuestros afectos, muévenos a través de tu Espíritu para apreciar más tu palabra y ponerla en práctica cada día. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.